El día de nuestro tercer aniversario de bodas, cuando mi marido me echó del coche por culpa de su secretaria, yo llevaba tacones de 7,5 centímetros. Mis rodillas golpearon con fuerza contra el asfalto mojado cerca de la entrada de McCormick Place en Chicago. La lluvia helada me empapó la falda al instante, y las luces traseras de su Mercedes Maybach negro dejaron 2 estelas rojas brillantes en la noche tormentosa antes de doblar la esquina y desaparecer, a través de la puerta del pasajero, que aún no se había cerrado del todo. Había oído su voz, empalagosa y dulce como caramelo derretido: Jonathan, tu esposa no se enfadará, ¿verdad? Me siento un poco mareado, la verdad. La puerta se cerró de golpe justo delante de mis narices. Me quedé arrodillado en el suelo, tenía las piernas entumecidas por el dolor, el viento helado se colaba por el escote de mi vestido, calándome hasta los huesos. El agua corría por mi cabello, mi abrigo de lana seguía en el asiento trasero, sujeto con un alfiler debajo del bolso de diseño de aquella secretaria, como si fuera un trapo desechado. Un empleado del centro de convenciones corrió hacia mí, me protegió con un paraguas y me miró con preocupación. Señora, le llamo a un taxi. Negué con la cabeza y saqué el teléfono con los dedos temblorosos y congelados. Cuando se encendió la pantalla, vi 3 mensajes nuevos. El primero fue de mi asistente personal, confirmó que mi 11 p.m., el vuelo a San Diego estaba reservado, con asiento de ventanilla en primera clase, y ya teníamos asegurado un coche de alquiler y un hotel frente al mar. También añadió: su equipaje ya empacado está con mi conductor, él esperará en el punto de entrega de la Terminal 3. El segundo mensaje era de Britney, la misma mujer que un minuto antes estaba sentada en el asiento del copiloto con una dulce sonrisa, pidiéndome que le hiciera sitio. Su mensaje era solo una línea con un emoji de disculpa: cariño, ya llegaste a casa, hace un frío que pela. Asegúrate de no resfriarte. Por cierto, el señor Caldwell dijo que estaría ocupado hasta muy tarde esta noche y me pidió que lo acompañara a una cena importante. No me esperes despierta. El tercer mensaje era de Jonathan Caldwell, solo 4 palabras, pronunciadas como una orden militar: mándame un mensaje cuando llegues a casa. Miré esos 3 mensajes y las comisuras de mis labios se curvaron lentamente hacia arriba. Durante estos 3 años, los mensajes que me enviaba rara vez superaban las 10 palabras. Siempre era: no volveré a casa esta noche o reserva un vuelo. A veces añadía: no me esperes. Incluso su puntuación resumaba desdén. Los mensajes de Britney, en cambio, siempre estaban salpicados de caritas sonrientes, siempre con ese tono condescendiente de niña inocente, llegando en el momento justo como un cuchillo sin filo que corta lenta pero profundamente. Abrí mis contactos y encontré un número guardado con una sola letra. Sonó 2 veces antes de que contestaran. De fondo, había un rugido ensordecedor de cubiertos tintineando, risas educadas y el murmullo de brindis que salían del altavoz. Conocía esa voz demasiado bien, era mi padre, Warren Sinclair. Caroline, su voz bajó de tono por la sorpresa. ¿Dónde estás? Enviaré a alguien a recibirte en la entrada. Papá, no voy. Una pausa se cernió en la línea. El sonido del banquete se desvaneció. Probablemente se había alejado de la mesa. ¿Qué pasó? Jonathan me echó del coche. Mi voz sonaba tan tranquila que incluso a mí me resultó extraño. Llevó a Britney a la cena de gala en su lugar. Estoy parada afuera de la casa de M.C. Cormack y mi abrigo todavía está en su coche. El silencio duró unos 3 segundos. Conozco a mi padre. Cuando se queda callado, no es por duda, sino porque está conteniendo una furia volcánica absoluta. Te echó del coche. La voz de Warren Sinclair se volvió hueca como un trueno lejano. Casi podía ver su expresión en ese momento, cejas fruncidas en un nudo apretado, las líneas alrededor de su boca talladas como cicatrices de cuchillo. La mano que sostenía su vaso de whisky probablemente temblaba. Él no sabe quién eres, nunca lo supo, desde aquel día, hace 3 años, en que insistí en ocultar mi identidad para casarme con Jonathan. Toda su familia extendida pensó que yo era una huérfana sin conexiones, sin apoyo, sin fondo fiduciario y sin influencia. Incluso la boda en sí había sido una formalidad apresurada en el ayuntamiento sin una recepción adecuada. La madre de Jonathan, Margaret Caldwell, me miró ese día desde su sillón como si yo fuera una cucaracha que se hubiera subido a su mesa del comedor. Que nuestro Jonathan se case contigo es un gran paso adelante en la vida para una chica como tú. Esas fueron sus palabras exactas. Durante estos 3 años,
Había escuchado variaciones de eso innumerables veces, cada vez que Jonathan iba a una cena de negocios y no volvía a casa. Ella decía que yo carecía del pedigrí para estar al lado de un hombre exitoso, cada vez que Britney recibía un aumento y un ascenso en la empresa. Decía que esa secretaria era realmente competente mientras que yo solo era una cazafortunas que vivía a costa de su hijo, 10 centavos. Y de principio a fin, Jonathan nunca dijo una sola palabra para defenderme, no porque no lo oyera, sino porque simplemente no le importaba. Muy bien, la voz de mi padre volvió a sonar por el teléfono con una calma aterradora. Muy bien, papá, esta noche en la gala de socios, desarmarlo, pieza por pieza. Miré mi sombra alargada bajo la farola, la lluvia aún goteando de mi cabello, negociar exactamente como merecen ser negociados. Sabes perfectamente cómo la empresa de Jonathan llegó a donde está hoy, y yo también lo sabía. Cada ronda de financiación que Caldwell Construction recibió en los últimos 3 años, cada cliente importante, cada invitación a cumbres exclusivas de la industria, todo había sido orquestado en secreto por mí. Jonathan se creía un genio afortunado con un talento excepcional, nunca se le ocurrió que los milagros que le caían del cielo en realidad eran fabricados por alguien que operaba en las sombras. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Warren. Tengo un boleto, vuelo esta noche a San Diego, miré mi vuelo, necesito un poco de aire fresco y voy a visitar a la tía Marta. La tía Marta era la mejor amiga de mi difunta madre. Había vivido en la costa del sur de California durante casi 20 años. Cuando era niña, me cuidó como a su propia hija. Trato hecho, el tono de mi padre finalmente se suavizó un poco. Llámame cuando aterrices y no te preocupes por lo que pase aquí. Hice una pausa y bajé la voz. Se volvió tan suave como una pluma que cae en el filo de una espada. Papá, no dejes que caiga demasiado rápido. Quiero que me pague todo lo que me debe, pieza por pieza, con intereses. Después de colgar, me quedé de pie en la entrada del complejo, mirando las luces de neón que brillaban ciegamente en la noche. Grandes letras doradas decían, una gala anual de socios de Sinclair Holdings. Sinclair Holdings era el imperio empresarial de mi padre. Seguramente Jonathan y Britney ya habían entrado al salón de baile. Probablemente iba del brazo de mi marido, sosteniendo una copa de champán, presumiendo en el evento empresarial más exclusivo de Chicago. Probablemente se creía la vencedora absoluta. Ella creía haber jugado la mano ganadora, creía que por fin había logrado deshacerse de su inútil esposa cazafortunas. Saqué la confirmación de mi reserva del bolso y miré la hora. Faltan 4 horas para la salida. Mucho tiempo. El aparcacoches me ayudó a parar un taxi. Me subí al asiento trasero y le pedí al conductor que me llevara al aeropuerto OARE. Mientras el coche se alejaba, abrí la galería de mi teléfono. Tomé una captura de pantalla del momento exacto en que las luces traseras del Maybach se desvanecieron en la noche lluviosa y se la envié a mi padre con una sola palabra. Recuérdalo. Entonces puse el teléfono en modo avión. Me recosté en el asiento y cerré los ojos. Las luces de la autopista pasaban borrosas una a una. La noche era tan oscura como un lienzo negro infinito. En la radio del taxi sonaba un programa de entrevistas nocturnos sobre secretos de pareja. El presentador leía las cartas de los oyentes con una voz pausada y tranquilizadora. En mi mente, comencé a hacer la cuenta. 3 años, 1095 días, cada noche de soledad, cada humillación pública, cada palabra venenosa escupida por mi suegra, cada mensaje de texto provocativo de Britney con sus caritas sonrientes. Todo estaba contado, no había olvidado ni un solo detalle. El taxi se incorporó a la autopista en dirección al aeropuerto. A lo lejos, la terminal resplandecía en la noche con una luz blanca y fría, como una isla gigantesca a la espera del despegue. Apoyé la cabeza contra el cristal y recordé una noche igual de gélida de hacía 3 años. Acababa de regresar de estudiar en el extranjero. Mi padre me preguntó qué quería hacer con mi vida. Le dije que quería casarme. Estoy casada con el hombre que amo y llevo una vida normal. Warren Sinclair permaneció callado durante un largo rato antes de finalmente decir, tu madre nos dejó muy pronto, te crié solo y siempre temí malcriarte. Dijiste que querías ser independiente y depender solo de ti mismo y te di esa libertad. Pero tengo que dejarte una cosa clara, en este mundo, no todos merecen que les inclines la cabeza. No pensé mucho en ello en ese momento. Cuando conocí a Jonathan Caldwell, era solo un gerente de nivel medio en una empresa de materiales de construcción, conducía un sedán destartalado y vivía en un
Apartamento estrecho y con corrientes de aire encicero, donde el dormitorio ni siquiera tenía cortinas, era guapo, con rasgos afilados, y cuando hablaba, su voz era baja, como un arco de violonchelo rozando lentamente las cuerdas. La primera vez que me invitó a cenar, fuimos a un restaurante mugriento de 24 horas escondido en una calle lateral. Pidió 2 combos de hamburguesa baratos. La cuenta fue de $15. Cuando llegó el momento de pagar, sacó un billete de 10, algunos arrugados, y un puñado de monedas de 25 centavos de su billetera. Contándolas 2 veces antes de dárselas a la camarera, sentada frente a él, observándolo alisar cuidadosamente esos billetes arrugados, mi corazón se ablandó de repente. Pensé, este hombre es pobre, pero es trabajador y meticuloso. Más tarde, descubriría que esta meticulosidad solo se aplicaba a su dinero. Después de casarnos, la frase que más me repetía era, no me esperes. En nuestra noche de bodas, me dijo que le había surgido una emergencia laboral urgente y me mandó a la cama. Me quedé sola sentada en un colchón de matrimonio. La lámpara LAMP barata que había comprado emitía una luz pálida y enfermiza que hacía que la habitación pareciera una sala de hospital. Lo esperé hasta las 2 de la madrugada. Cuando finalmente entró, olía a alcohol y había un rastro de perfume desconocido en su cuello. Dijo que era un regalo de un cliente y le creí. Al año siguiente, su empresa recién fundada comenzó inexplicablemente a conseguir contratos millonarios, un proyecto inmobiliario que nadie más podía. De repente, Sekio los llamó inesperadamente para ofrecerles una asociación. Angel Investments apareció de la nada en su cuenta bancaria sin ninguna auditoría previa. Las invitaciones a las cumbres más importantes de la industria llovían del cielo. Aunque su empresa ni siquiera estaba entre las 50 mejores, pensó que su suerte había cambiado. Creía que era fruto de su excepcional genialidad. Incluso en una cena corporativa, levantó su copa y dijo que este éxito se debía al sudor y las lágrimas de todos. Yo estaba sentada al fondo de la sala con una taza de café frío que su secretaria, Britney, me había servido, manteniendo una sonrisa impecable y sin decir nada porque todos esos contratos los había gestionado yo misma utilizando los recursos de Sinclair Holdings. Esas inversiones estaban respaldadas por el fideicomiso que mi madre me había dejado y esa invitación a la cumbre la había conseguido mi padre llamando personalmente a los organizadores. Jonathan no sabía nada de esto. Solo sabía que yo provenía de una familia insignificante, que no aporté un fideicomiso al matrimonio y que solo era una aprovechada. En el tercer año, este mismo año, Britney entró oficialmente en su vida. No, ella no lo hizo, entró, ella lo invadió. Inicialmente, era solo una asistente administrativa con un rostro dulce e inofensivo. Su voz siempre tenía ese matiz quejumbroso y necesitado. Cuando me llamaba, alargaba los extremos de sus palabras como un pequeño anzuelo, arañando el corazón, provocando una picazón que finalmente se convirtió en verdadero dolor. Cuando empezó a cambiar, probablemente el día que mi suegra invitó a Britney a nuestra casa a almorzar. Margaret Caldwell, una mujer que no había trabajado un día en su vida, pero que se consideraba la persona más sabia de la tierra, miró a Britney y dijo, «Oh, qué chica tan encantadora, mucho mejor de lo que estamos acostumbrados». Britney se sonrojó, bajó la cabeza y dijo suavemente, «Señora Caldwell, por favor, no digas eso, Caroline es una persona muy buena». Pero mientras lo decía, sus ojos estaban fijos en el retrato familiar que colgaba en la pared detrás de mí. En esa foto, yo estaba al borde con una sonrisa claramente forzada. Poco después, Britney empezó a viajar en el coche de Jonathan para ir y volver del trabajo porque le quedaba de camino. Luego, empezó a aparecer convenientemente en todas y cada una de las cenas de negocios de mi marido. Finalmente, con el pretexto de que el Sr. Caldwell me pedía que organizara algunos archivos, se quedaba en su oficina hasta altas horas de la noche, y cada vez que intentaba sacar el tema, mi suegra ponía los ojos en blanco y me lanzaba su tono gélido. «Esa chica está haciendo el trabajo de tu marido mientras tú te quedas en casa todo el día sin aportar absolutamente nada, viviendo a costa del éxito de nuestra familia. No tienes derecho a quejarte». No dije nada, no porque no me atreviera, sino porque estaba esperando el momento perfecto para cobrar la deuda de estos 3 años con todos los intereses acumulados. Y esta noche, ese momento perfecto había llegado. El taxi se detuvo en la terminal de OARE. Una fina llovizna helada había comenzado a caer del cielo de nuevo. Abrí la puerta y el viento helado de nieve me golpeó la cara.
empapando mi fino vestido y congelándome hasta los huesos. De repente, recordé algo más. El día de mi boda, hace 3 años, estaba nevando en Chicago. Había esperado a Jonathan afuera del ayuntamiento con mi vestido de novia durante 40 minutos. La nieve se acumulaba en mi cabello, mis tacones estaban sobre el concreto helado y mis dedos de los pies se entumecieron por completo. Cuando finalmente apareció, sus primeras palabras no fueron una disculpa, sino más bien, hubo un problema en el trabajo, ¿por qué no esperaste adentro? Esa frase se me había quedado grabada en la memoria durante 3 años. Solo hoy me di cuenta de lo patética que era toda la situación. En el guión de su vida, yo nunca fui la persona por la que valía la pena apresurarse. Arrastré mi maleta a la terminal, pasé por seguridad y entré a la sala VIP de primera clase. Pedí un café negro caliente. Cuando llegó, la pantalla de mi teléfono se iluminó. No era Jonathan, era Britney. Me envió una foto. En la foto había una enorme mesa redonda cargada de comida gourmet. Jonathan estaba sentado cerca del asiento de honor, copa de vino en mano, enfrascado en una conversación con alguien. En la esquina de la foto, la mano de Britney descansaba sobre el reposabrazos de la silla de Jonathan. Sus dedos, aparentemente por accidente, rozaban el puño de su chaqueta. El mensaje decía: cariño, la cena de esta noche es simplemente espectacular. Es una lástima que no estés aquí. Miré la foto y tomé un sorbo de mi café. Estaba terriblemente amargo, pero mi alma se sentía completamente en paz. Abrí el chat con mi padre y le envié un mensaje: papá, estoy en la puerta de embarque, puedes empezar. 3 segundos después, mi padre respondió con una sola palabra: hecho. Coloqué el teléfono boca abajo sobre la mesa. Me recosté en el sillón de cuero acolchado y cerré los ojos. Había silencio en la sala de espera, salvo por el leve zumbido del sistema de climatización. De vez en cuando, la voz mecánica de un agente de la puerta de embarque anunciaba los horarios de embarque. Más allá del cristal, las luces de la pista se extendían en la oscuridad como 2 líneas doradas rotas. Un avión rodó hacia la pista. El rugido de sus motores amortiguado por el grueso cristal. Recordé las últimas palabras que mi madre me dijo. Tenía 12 años ese año. Mamá estaba acostada en una cama de hospital, reducida a huesos, pero cuando me apretó la mano, poseía una fuerza asombrosa. Dijo: Caroline, lo mejor que te ha pasado en la vida. Lo que me pasó fue casarme con tu padre, pero mi mayor arrepentimiento en la vida también es haberme casado con él. No lo entendía entonces. Sonrió y añadió: si te casas con la persona adecuada, nunca tendrás que crecer. Si eliges la opción equivocada, te verás obligado a aprenderlo todo de la noche a la mañana. Espero que nunca tengas que aprender esas cosas, pero si alguna vez sucede, no tengas miedo. Llevas la sangre de Sinclair en las venas. Tienes la brillantez necesaria para superar cualquier cosa. Me llevó 12 años comprender verdaderamente esas palabras. A las 11 de la noche, el avión despegó puntualmente. El camarote de primera clase era increíblemente espacioso. Una azafata me trajo una toalla caliente y una copa de champán, con la flauta en la mano. Miré por la ventana la ciudad iluminada que quedaba atrás hasta convertirse en una mancha de luz borrosa. Lo que yo no sabía era que, en el preciso instante en que mi avión despegaba, un auténtico huracán estaba azotando la zona de banquetes de Sinclair Holdings. Justo cuando Jonathan y Britney habían entrado en el enorme salón de baile dorado, la luz de las lámparas de araña de cristal se derramaba desde el techo, iluminando un mar de brindis y atuendos de diseñador. Había una docena de grandes mesas redondas, cada una cubierta con manteles de color dorado oscuro y adornada con centros de mesa florales frescos traídos expresamente para el evento. La mesa principal estaba situada al fondo, cerca de los grandes ventanales que van del suelo al techo. A ambos lados había 2 filas de personal de seguridad con trajes oscuros. Britney caminaba del brazo de Jonathan. Sus labios se entreabrieron ligeramente mientras recorría la habitación con la mirada de izquierda a derecha. Sus pupilas se dilataron. Había trabajado como secretaria de Jonathan durante 2 años y lo había acompañado a muchas cenas, pero un evento del calibre de Sinclair Holdings era algo completamente nuevo para ella. Esta misma noche, estuvieron presentes los directores ejecutivos de 3 empresas que cotizan en bolsa, 2 vicepresidentes de la Cámara de Comercio y varias personalidades que ella solo había visto en las portadas de Forbes y el Wall Street Journal. Jonathan. Britney bajó la voz usando ese tono susurrante tan característico. ¿Dónde está nuestra mesa?
Jonathan revisó la invitación digital en su teléfono, tabla 7 en el centro, nada mal, dado el tamaño de Caldwell Construction. Conseguir un asiento aquí ya era un logro monumental, sabía lo tremendamente difícil que había sido conseguir esa invitación. Un acomodador los condujo a la mesa número 7. Los tacones de suela roja de Britney resonaban con un ritmo ligero y triunfal sobre el suelo de mármol. Había elegido meticulosamente su atuendo. Un vestido burdeos que realzaba su figura y zapatos nuevos. No quería ser demasiado ostentosa ni eclipsar a los presentadores, pero sí quería llamar la atención lo suficiente como para que todos la recordaran. En la mesa 7 se sentaban varios colegas del sector a quienes Jonathan reconocía. Intercambiaron saludos y tarjetas de visita en un ambiente cortés pero comedido. Al tomar asiento, Jonathan inevitablemente dirigió su mirada hacia la mesa principal. Había 7 u 8 personas sentadas allí. Pero la silla del centro estaba vacía. Warren Sinclair aún no había llegado. Britney se inclinó para servirle un poco de agua. Sus movimientos eran tan ensayados que parecía que los hubiera hecho 1000 veces. Sus dedos se deslizaron por el dorso de su mano. Jonathan, susurró ella, ¿quieres que te acompañe después a brindar por el Sr. Sinclair? Él asintió y tomó la copa sin mirarla. De repente, un silencio absoluto se apoderó del cavernoso salón de baile. Todas las miradas se dirigieron hacia la entrada principal. Warren Sinclair entró. Vestía un impecable traje gris oscuro hecho a medida, con un broche de solapa rojo oscuro con el escudo de la compañía que brillaba bajo las luces. Su cabello era plateado, pero irradiaba una vitalidad imponente. Caminaba con la espalda perfectamente recta, prácticamente generando su propio clima con cada paso. 2 asistentes y una secretaria ejecutiva lo seguían, moviéndose al unísono, proyectando un aura de poder aterradora. A medida que avanzaba, los invitados se ponían respetuosamente de pie para saludarlo. Buenas noches, Sr. Sinclair, me alegra verlo. Warren Sinclair asintió, manteniendo una sonrisa cortés. Pero era una sonrisa tan fina como una capa de hielo en un lago invernal. Los ojos de Britney ardían de ambición. Le dio un ligero apretón al brazo de Jonathan. Jonathan, el Sr. Sinclair está aquí. ¿Cuándo vamos a ir? Espera hasta. Los anfitriones hacen sus primeras rondas, respondió en voz baja, calculando cómo iniciar la conversación. Caldwell Construction intentaba desesperadamente conseguir un contrato de suministro para Sinclair Holdings para el próximo año fiscal. Esta cena determinaría el destino de su empresa durante los próximos 3 años, pero no sabía que lo primero que hizo Warren Sinclair al sentarse no fue levantar una copa. En cambio, hizo una seña a su secretaria y le susurró una orden. La secretaria asintió y salió rápidamente del salón. El primer plato fue una lubina chilena bellamente presentada. Los invitados comenzaron a comer y el ambiente se animó. La gente empezó a ponerse de pie para ofrecer brindis, intercambiar saludos y contactos. Esta era la verdadera esencia del evento. Britney no pudo soportarlo más. Tiró de la manga de Jonathan. Jonathan, es hora. Si no nos vamos ahora, alguien más se nos adelantará. Jonathan miró la mesa principal. Varias personas con copas en mano ya rodeaban a Warren Sinclair. Respiró hondo, cogió su copa de vino y se puso de pie. Se levantó y se ajustó la corbata. Vamos. Britney la siguió de cerca. Sus tacones resonando con fuerza. Podía sentir ciertas miradas que se dirigían hacia ella, miradas de curiosidad, evaluación y tal vez envidia. Levantó ligeramente la barbilla, enfatizando su sonrisa. Cuando el grupo anterior se dispersó, Jonathan dio un paso al frente e hizo una leve reverencia, una postura de absoluta diferencia. Señor Sinclair, buenas noches. Soy Jonathan Caldwell de Caldwell Construction. Muchas gracias por el honor de invitarnos esta noche, en nombre de toda mi empresa. Brindo por usted. Dicho esto, se bebió su copa de un trago. Britney inmediatamente levantó su copa con una sonrisa radiante. Buenas noches, señor Sinclair. Soy Britney, la secretaria del señor Caldwell. He oído hablar mucho de usted. Es un gran honor conocerle por fin. Warren Sinclair permaneció sentado en su silla. No se levantó, ni siquiera cogió su copa. Simplemente se quedó allí, apoyando una mano en la mesa mientras los dedos del otro acariciaban lentamente una taza de café en negro que ya se había enfriado. Su mirada pasó del rostro de Jonathan al de Britney y luego de vuelta a Jonathan. Los miró de arriba a abajo 2 veces. No era una mirada gélida, pero distaba mucho de ser cálida.
Los miró como si inspeccionara mercancía de origen muy dudoso. Señor Caldwell, comenzó Sinclair. Su voz no era áspera, pero tenía una profunda resonancia forjada por décadas de autoridad absoluta. Viniste sola esta noche. Jonathan fue tomado por sorpresa, sin comprender el ángulo de la pregunta. Vine con mi secretaria. Se hizo a un lado, permitiendo que Britney acaparara la atención. Warren Sinclair miró a Britney. Sus ojos se detuvieron por una fracción de segundo en los pendientes de perlas que colgaban de sus orejas. La expresión en sus ojos cambió. Ya no era una inspección, era un destello agudo y cegador de frío helado, pero Britney no lo notó. Mantuvo su sonrisa empalagosa y deseosa de complacer. Señor Sinclair, ronroneó, inclinándose ligeramente hacia adelante para mostrar con gracia sus clavículas. Sinclair no la reconoció, volvió su mirada a Jonathan, hablando en un tono tan monótono como si estuviera hablando del tiempo. ¿Está casado? No. Jonathan se sorprendió de nuevo, completamente desconcertado por el rumbo de la conversación, pero asintió. Sí, señor Sinclair. Sinclair, llevo 3 años casada. ¿Y tu esposa? Warren Sinclair cogió su taza de café y dio un sorbo al líquido frío, sin apartar la vista de Jonathan. ¿Por qué no asistió tu esposa esta noche? La sonrisa de Britney se congeló por un segundo, bajó rápidamente la cabeza, fingiendo arreglarse el vestido, pero la copa que tenía en la mano tembló, a punto de derramar el vino. El rostro de Jonathan también se tensó, se aclaró la garganta, intentando sonar despreocupado. Ella no se sentía bien, se quedó en casa a descansar. ¿Es eso así? Warren Sinclair dejó la taza, se recostó en su silla y cruzó las manos sobre el estómago, clavando sus ojos oscuros en Jonathan. Entonces, esta mujer, Britney, ¿es tu secretaria o una acompañante? En el instante en que esas palabras quedaron suspendidas en el aire, todos los altos ejecutivos presentes en la mesa principal guardaron un silencio sepulcral. Las personas de la mesa 7 que se habían puesto de pie para brindar también se detuvieron y se quedaron mirando en su dirección. El aire de la habitación se volvió repentinamente denso y sofocante. La nuez de Adán de Jonathan subía y bajaba. Una gota de sudor frío le recorrió la espalda. Ya había tratado con clientes difíciles anteriormente. Pero la hostilidad oculta en las palabras de Sinclair era demasiado evidente, era tan obvio que ni siquiera podía fingir que no había entendido. Señor Sinclair, Britney es empleada de la empresa. Ella está aquí esta noche como representante. No pudo terminar la frase. Sinclair alzó la mano, interrumpiéndolo, se puso de pie. Al instante, su asistente echó la silla hacia atrás, y las patas rasparon con un sordo golpe contra el mármol. Cuando Sinclair se levantó, todos los que estaban sentados en la mesa principal se pusieron de pie de un salto, como si hubieran recibido una orden. Sinclair era media cabeza más alto que Jonathan, lo miró fijamente, y la fina capa de hielo en sus ojos finalmente se hizo añicos, revelando la furia abrasadora que había estado reprimiendo. Señor Caldwell, permítame contarle una historia. La voz de Warren Sinclair no fue un grito, pero de repente el cavernoso salón de baile dorado quedó sumido en un silencio sepulcral. Cientos de personas sentadas en una docena de mesas dejaron sus cubiertos y se giraron para mirar. Tengo una hija, comenzó Sinclair lentamente. Cada palabra caía como un clavo de acero clavándose en el suelo de mármol. Mi única hija, mi propia sangre, ella es toda mi vida. Jonathan palideció, la sangre le brotó del rostro como si se hubiera abierto una válvula. Britney aún no comprendía del todo lo que estaba sucediendo, pero la mano que sostenía su copa de vino junto a Jonathan temblaba incontrolablemente. Hace 3 años se casó sin decírmelo. Sinclair lo miró fijamente sin el más mínimo atisbo de sonrisa. Me dijo que amaba a ese hombre, que quería construir su matrimonio por sí misma sin mi interferencia. Y yo respeté su decisión. Durante 3 años, nunca le hice una sola pregunta. Hizo una pausa y dio un paso adelante. Pero el hecho de que ella no me dijera nada no significa que yo no lo supiera. Los labios de Jonathan se movieron, queriendo decir algo, pero un nudo enorme le bloqueaba la garganta. Durante estos 3 años, cada ronda de financiación, cada cliente clave, cada invitación a cumbres exclusivas del sector, la voz de Sinclair resonó de repente como un trueno que retumbó en todo el salón de baile. Creías que lo habías logrado todo tú solo. Fue mi hija quien trabajó en la sombra, allanando el camino para ti. Paso, con un movimiento doloroso, el vaso se le resbaló de las manos a Britney. El cristal se estrelló contra el suelo con un fuerte golpe.
el vino tinto salpicó, manchando sus zapatos de suela roja y filtrándose en la lechada del mármol. Nadie se movió para limpiarlo, nadie movió un músculo. Todas las miradas estaban fijas en Jonathan, en esos ojos se reflejaban sorpresa, asco y una fuerte dosis de crueldad. Jonathan se quedó completamente paralizado, su rostro adquirió el color de los manteles blancos, el sudor le perlaba la frente bajo las luces de la lámpara de araña, tenía las palmas de las manos tan resbaladizas por el sudor que dejaban manchas oscuras al frotarlas contra sus pantalones, y tú no lo sabías. Sinclair dejó escapar una risa amarga y gélida. ¿No sabías que tu esposa es hija de Warren Sinclair? Sacó el teléfono del bolsillo interior de la chaqueta, abrió una foto y giró la pantalla hacia Jonathan. La fotografía mostraba a una mujer de pie en la acera frente a McCormick Place. Ella no llevaba abrigo, el viento le pegaba el fino vestido a las piernas. Con tacones altos, se quedó de pie sobre el asfalto mojado. A un lado, se veían claramente las luces traseras rojas de un Maybach negro que se alejaba. Cuando la echaste de tu coche, sabías que habías traído a otra mujer a este banquete, sabías. O tal vez Sinclair golpeó el teléfono contra la mesa con un crujido seco que sonó como si se rompiera un cristal. No tenías ni idea de que era mi hija. En el momento en que Jonathan vio claramente esa fotografía, su mente explotó. La imagen no era de alta definición, parecía una imagen fija de seguridad con zoom. Pero el lugar me resultaba demasiado familiar, la entrada mojada, las luces traseras Maybox. Habían pasado menos de 2 horas. La mujer a la que había echado de su propio coche, Caroline, era hija de Warren Sinclair. Britney también vio la foto, la sangre desapareció instantáneamente de su rostro, dejándola blanca como una hoja de papel. Dio un paso atrás con torpeza y el tacón de su zapato crujió de forma repugnante sobre los cristales rotos. En el gran salón de baile, el silencio era tan absoluto que solo se oía el zumbido del aire acondicionado. Un centenar de las personas más poderosas de la ciudad observaron cómo el rostro de Jonathan cambiaba de blanco a gris y luego a un tono ceniciento y terroso, como un trozo de carne pudriéndose, todo ello en directo por televisión. Alguien sacó discretamente un teléfono para grabarlo. Sinclair volvió a sentarse. Su asistente le acercó inmediatamente una taza de café recién hecho. Tomó un sorbo para tranquilizarse, frunció ligeramente el ceño al percibir el sabor y apartó la taza. Siéntese, señor Caldwell, señaló una silla vacía que estaba a un lado. Estaba ubicado en el extremo más alejado de la mesa principal, donde ni siquiera se podía alcanzar los platos de comida. No era un asiento para un invitado, era la silla en la que sentabas a un subordinado cuando estaba a punto de ser despedido. Jonathan estaba prácticamente paralizado, no sabía qué hacer. Dar un paso adelante era una humillación, dar un paso atrás era una sentencia de muerte. Se quedó paralizado, clavado en el sitio, mientras las miradas que le llegaban de todas direcciones lo atravesaban como agujas, haciendo temblar todo su cuerpo. Siéntate, repitió Sinclair. Esta vez su voz era mucho más tranquila, pero esa calma era más aterradora que su rabia. La ira es pasajera. Su calma significaba que ya había decidido exactamente cómo cobrar la deuda. Finalmente, Jonathan arrastró los pies hacia la silla, sentía las piernas como si fueran de plomo. Cada paso requería un esfuerzo hercúleo. Llegó hasta la silla y se dejó caer en ella. Su postura estaba completamente derrotada. Britney permaneció de pie detrás de él, desconcertada, sin atreverse a seguirlo ni a huir, atascado allí como un pilar inútil. Sinclair la dejó allí de pie un rato antes de girar la cabeza para mirarla. Señora secretaria. Todos los músculos del cuerpo de Britney se tensaron. Ella asintió frenéticamente, forzando un sí ahogado que se le quedó atascado en la garganta. Esos pendientes de perlas que llevas puestos. La mirada de Sinclair se clavó en sus orejas. Los reconozco. Britney instintivamente se llevó las manos a las orejas. En cuanto sus dedos rozaron las perlas, las apartó bruscamente como si se hubiera quemado. Eran las joyas de mi difunta esposa. El tono de Sinclair era increíblemente suave, como si estuviera contando un cuento para dormir. Antes de morir, me pidió que los guardara para la herencia de nuestra hija. Las guardé en un fideicomiso, y solo le cedí algunas piezas selectas para que las usara en ocasiones especiales. Esos pendientes son una de esas piezas. Su voz se oscureció de repente. Me gustaría mucho saber cómo es que las pertenencias de mi difunta esposa están colgando de tus orejas. Britney abrió la boca, pero no pudo articular ni una sola palabra. ¿Qué podía decir?
que la esposa de Jonathan se los entregó sacándolos de su propio joyero, confesó que había acudido a la gala luciendo las joyas de su difunta suegra, interpretando el papel de la vencedora absoluta. Jonathan se encorvó en su silla con la cabeza gacha, oyó la frase "las joyas de mi difunta esposa" y se estremeció violentamente. Su columna vertebral se curvó aún más, parecía una tortuga cuyo caparazón acababa de ser aplastado. Su cerebro comenzó a procesar todo a una velocidad vertiginosa, uniendo las piezas. Aquellas inexplicables inversiones Ángel de hace 3 años, ese contrato de construcción imposible en el que el promotor llamó de repente. La invitación a la cumbre estaba destinada únicamente a los titanes de la industria. Todo encajó, ahora. Aquella suerte absurda tenía perfecto sentido, pero ya era demasiado tarde. Warren Sinclair apoyó ambas manos planas sobre la mesa y se puso de pie, recorriendo con la mirada la habitación. Habló con una voz clara y potente que llegó a todos los rincones del salón de baile. Señoras y señores, todos ustedes son socios de larga trayectoria de Sinclair Holdings. Esta noche quiero que sean testigos de algunas cosas. Apenas se podía oír la respiración de nadie. En primer lugar, mi equipo legal revisará mañana por la mañana todos y cada uno de los contratos vigentes entre Sinclair Holdings y Caldwell Construction. Tras lo que he visto esta noche, dudo mucho que superen la auditoría. Jonathan levantó la cabeza de golpe, tenía los ojos inyectados en sangre por la incredulidad. Abrió la boca para hablar, pero Sinclair ni siquiera lo miró. En segundo lugar, Sinclair Holdings está reestructurando de inmediato su red de proveedores. Caldwell Construction ya no cumple con nuestros estándares de cumplimiento corporativo. Confío en que el resto de ustedes gestionarán sus propias carteras con la prudencia habitual. No lo gritó, pero el peso de sus palabras fue aplastante. Varios hombres de negocios que se encontraban en la mesa 7 bajaron la mirada de inmediato y comenzaron a teclear frenéticamente en sus teléfonos. Era obvio lo que estaban haciendo. Se pusieron en contacto con sus departamentos legales para congelar cualquier contrato vigente. En tercer lugar, Sinclair miró la pantalla de su teléfono, mostraba el mensaje que su hija le había enviado hacía 2 horas, el número de vuelo, la hora de salida y el destino. Alzó la vista hacia Jonathan, y su voz bajó tanto que heló la sangre. Tu esposa, de mi propia sangre, se encuentra actualmente a 3000 pies de altura, camino a San Diego, su abrigo aún está en tu coche, la dejaron abandonada bajo la lluvia y el viento helado. Vestida con un vestido fino, esperando durante 15 minutos para parar un taxi, Sinclair se inclinó sobre la mesa, mirando fijamente a los ojos de Jonathan. Dígame, señor Caldwell, en el momento en que la echó a la calle, se le pasó por la cabeza, aunque fuera por un segundo, preguntarse si tenía frío. Jonathan se quedó sentado allí, con la boca abierta, su nuez de Adán se movía continuamente, pero él no podía emitir ningún sonido. Detrás de él, las piernas de Britney cedieron y se desplomó en el suelo, fragmentos de cristal roto se le clavaban en las palmas de las manos. Dejó escapar un gemido de dolor, conteniendo la respiración, pero no se atrevió a gritar. Se mordió el labio mientras las lágrimas corrían por su rostro. Nadie le ofreció ayuda para levantarse. Los ejecutivos de la mesa 7 la miraron con pura repulsión, como si fuera un pedazo de basura. Sinclair se enderezó. Se ajustó el cuello de la camisa y asintió con la cabeza a su jefe de seguridad. Acompáñalos hasta la salida. La orden era seca y absoluta. El jefe de seguridad se acercó a Jonathan e hizo un gesto hacia la puerta. Jonathan se puso de pie como un autómata y comenzó a caminar torpemente y tambaleándose hacia la salida. Al pasar junto a la mesa número 7, su pie se enganchó en la pata de una silla, el mantel se arrugó, una copa de vino se tambaleó y cayó, empapando la mesa. Nadie se movió para limpiar el charco. Todas las miradas en la habitación se clavaban en su espalda como focos cegadores, iluminando su patética retirada. Britney se levantó del suelo a gatas, la sangre goteaba de sus dedos, la tela de su vestido, cerca de las rodillas, estaba manchada de vino. Su cabello, peinado con tanto esmero, era un desastre. Ella siguió a Jonathan con pasos erráticos y aterrorizados. Sus zapatos de suela roja dejaron un rastro de huellas sangrientas y torcidas sobre el mármol, fuera del salón de baile. Los pasillos estaban vacíos, el bullicio y el ambiente festivo permanecían encerrados tras unas pesadas puertas dobles. La iluminación exterior era de un blanco brillante y clínico, que exponía sin piedad toda su miseria. Britney rompió a llorar desconsoladamente y, entre sollozos,
Agarró la manga de Jonathan. Jonathan, te juro que no lo sabía, no sabía quién era ella. Jonathan apartó el brazo con violencia. No usó mucha fuerza, pero Britney perdió el equilibrio y se golpeó contra la pared del pasillo. Ella se quedó allí parada, mirándolo atónita de espaldas mientras él entraba en el ascensor sin siquiera echar una mirada hacia atrás. Justo antes de que se cerraran las puertas, sonó el teléfono de Jonathan. No era Owen Sinclair, no era un ejecutivo de la empresa, era su madre, Margaret Caldwell, respondió, y antes de que pudiera siquiera abrir la boca, una voz aguda y desesperada resonó en la cabina del ascensor. Jonathan, ¿cómo va la cena? ¿Firmaste los contratos? ¿Cerraste el trato con Sinclair? Escúchame, esta es tu oportunidad. Tu padre te está esperando. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no dices nada? ¿Qué sucedió? El ascensor descendía, la señal se cortaba intermitentemente. Jonathan se apoyó contra la pared metálica con espejo. Al ver su propio rostro pálido, sin vida y sin vida en el reflejo, sintió como si estuviera mirando a un extraño. Es Caroline, oyó decir su propia voz, seca y ronca como papel de lija. Su padre es Owen Sinclair. Un silencio sepulcral de 5 segundos se cernió en la línea. Luego, un grito histérico salió del altavoz, haciéndole zumbar los oídos. ¿De qué estás hablando? El ascensor llegó a la planta baja, las puertas se abrieron con un timbre. Jonathan no respondió, colgó, guardó el teléfono en el bolsillo y salió. Las lámparas de araña de cristal del enorme vestíbulo del hotel seguían brillando con lujo. El aparcacoches le abrió la puerta con la misma exquisita elegancia. Cortesía. El frío viento de Chicago seguía azotando la entrada. Nada en la ciudad había cambiado, pero él sabía que su mundo entero se había derrumbado por completo, y la mujer a la que había echado de su coche volaba ahora a 900 metros de altura en un asiento de primera clase. Con una copa de champán en la mano, mirando las nubes con una sonrisa en los labios que él nunca se había molestado en conocer. En mi primer día en San Diego, dormí hasta que me desperté de forma natural, sin alarmas, sin mensajes de texto pasivo-agresivos a las 6 a.m., de mi suegra criticando mi falta de linaje o enumerando todas las maneras en que supuestamente la había avergonzado delante de sus amigas del club de campo. Nada de cursilerías, buenos días, cariño, mensajes con emoticonos de Britney, solo el brillante sol del sur de California entrando por las cortinas blancas y cayendo sobre las sábanas blancas y crujientes, cálido y envolvente. Me di la vuelta, hundí la cara en las almohadas y respiré hondo. La funda de la almohada olía ligeramente a lavanda gracias a una relajante bruma del Hotel Boutique proporcionado. Mi teléfono yacía en silencio sobre la mesita de noche. Lo tomé para revisar. 37 llamadas perdidas de Jonathan, varias de Britney a través del teléfono fijo de mis suegros y 11 de un número desconocido. Los mensajes en mi bandeja de entrada pululaban en el panel de notificaciones como moscas atrapadas en un frasco. No abrí ni uno solo. Abrí mi chat con mi padre. El último mensaje que me envió a altas horas de la noche era una foto. Mostraba una silla vacía en la mesa principal de ese gran salón de baile, y cuidadosamente colgado sobre el respaldo estaba mi abrigo de lana, el mismo que había quedado en el coche de Jonathan. Mi padre había ordenado a su seguridad que lo recogiera del ballet del hotel incluso antes de que Jonathan saliera de la galla. Debajo de la foto solo había 2 palabras: papá te está esperando. Miré esa foto durante un largo rato. Luego me levanté para lavarme la cara. Mientras el agua caliente de la ducha corría sobre mi cuerpo, miré hacia abajo y vi un enorme moretón en mis rodillas. Era por golpearme contra el asfalto mojado anoche. Se había convertido de color púrpura a un tono amarillento con bordes verdosos. Parecía una fruta sobreexpuesta. La toqué con los dedos. No dolió, o mejor dicho, comparado con todo el dolor que se había acumulado dentro de mí durante 3 años, esto no era absolutamente nada. Al salir de la ducha, saqué de mi maleta la ropa que había comprado específicamente para este viaje, una blusa blanca de lino, pantalones holgados color crema y sandalias planas de cuero. No me maquillé, solo me puse protector solar. Me sequé el pelo a medias y lo dejé caer libremente sobre mis hombros. La mujer en el espejo se veía completamente diferente a la de hace 3 años. Durante mi matrimonio, siempre vestía de colores oscuros. Caminaba con la cabeza gacha y los hombros encorvados, tratando de ocupar el menor espacio posible, como un mueble molesto en la sala. Mi suegra solía decir que vestía demasiado severamente, que no parecía la señora de la casa. Si alguna vez me arreglaba,
Me preguntaba a quién intentaba impresionar, ya que nadie me estaba mirando de todos modos. Finalmente, simplemente preferí dejar de salir de la ducha, casa. Pero ahora, la mujer en el espejo tenía una mirada serena y relajada, las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba. Parecía que finalmente había salido de una cáscara gris y polvorienta y la había hecho pedazos. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de mi padre. «Aterrizaste bien», respondí con una nota de voz. Incapaz de contener mi sonrisa. «Lo logré, papá, el sol en San Diego es absolutamente hermoso. Hace tanto calor que casi olvido que llovió anoche». Respondió Woen Senkue al instante. «Me alegro». Luego añadió otro mensaje. «Tu tía Marta estaba emocionadísima cuando supo que venías. Dijo que te preparará su famoso estofado casero para el mediodía». Al leer ese mensaje, se me hizo un nudo en la garganta. Tía Marta. Cuando mamá murió, yo solo tenía 12 años, la tía Marta vino a vivir con nosotros a Chicago durante 3 meses enteros. Cocinaba para mí todos los días, dormía a mi lado, me peinaba. El día que tuvo que irse, me aferré a sus piernas, negándome a soltarla. Llorando hasta quedarme sin aliento, finalmente se mudó a San Diego, pero en cada festividad, me enviaba una tarjeta escrita con su letra perfecta, redonda e impecable. La última línea siempre era la misma: «Caroline, sé feliz». Respiré hondo, guardé el teléfono en el bolsillo, cogí una bolsa de tela y salí de la habitación. El hotel no era muy grande. Era uno de esos acogedores hoteles boutique de lujo escondidos en las calles laterales del Pacífico, carretera de la costa. El vestíbulo estaba tenuemente iluminado, salvo por una cálida lámpara de escritorio en la recepción. Me acerqué, pedí un espresso y me senté en un sofá de la esquina a esperar a que Caleb me recogiera. Caleb era el hijo de la tía Marta, 2 años mayor que yo, dirigía su propio estudio de arquitectura en la ciudad. De niños, jugábamos juntos todo el tiempo. Cuando me fui a la universidad, perdimos el contacto, pero siempre nos saludábamos en las fiestas. Esta vez, al saber que iba a ir, la tía Marta estaba tan emocionada que había pasado 3 días preparando la habitación de invitados. Caleb se ofreció a recogerme en el aeropuerto, pero rechacé la oferta. Mi vuelo aterrizó en mitad de la noche. No había necesidad de molestar a nadie. Cuando llegó mi café, las puertas de cristal del hotel se abrieron de golpe. La cegadora luz del mediodía del sur entró violentamente, obligándome a entrecerrar los ojos. Un hombre alto se recortaba contra el resplandor en el umbral. La luz dificultaba ver su rostro con claridad, pero su ligero traje gris de lino y sus mocasines marrones combinaba con el clima soleado. «Caroline». Su voz era mucho más grave que cuando éramos niños, pero aún conservaba la misma costumbre de alargar la última sílaba de mi nombre con una entonación perezosa y despreocupada. Caleb se acercó a mí, haciendo girar un llavero en su dedo. Había crecido mucho. Sus hombros eran anchos y su mandíbula parecía dibujada con una regla. Su piel estaba profundamente bronceada por el sol de California. Un corte de pelo corto y pulcro le daba un aspecto afilado y enérgico. «¿Por qué estás tan delgada?». Se detuvo frente a mí, me miró de arriba abajo y frunció ligeramente el ceño. «La última vez que hicimos una videollamada, no te veías así». «Esa última videollamada fue durante las vacaciones del año pasado». Me levanté, taza de café en mano, y le sonreí. «¿Ha pasado un año? Es normal perder un poco de peso, ¿no?». Me miró fijamente durante unos segundos sin decir nada, luego extendió la mano, agarró la bolsa de lona que estaba a mi lado y se la echó al hombro con naturalidad. «Vámonos, mamá esperando». Tenía una olla en la estufa desde la mañana. Dijo que dejó la carne en cuanto llegamos. Así que todo estará bien caliente cuando comas. Lo seguí fuera del hotel. Un Porsche blanco impoluto estaba estacionado en la acera. Me abrió la puerta del pasajero. Esperó a que me sentara y rodeó el coche para tomar el volante. Al arrancar el motor, me lanzó una mirada de reojo. «Ese tipo ha intentado llamarte otra vez». Me recosté en el asiento de cuero y coloqué el teléfono boca abajo sobre mi regazo. 37 llamadas perdidas. No había contestado ninguna. Caleb no insistió. Golpeó el volante un par de veces y salió a la avenida principal. Condujimos por la autopista de la costa del Pacífico. Los graznidos de las gaviotas se colaban por las ventanas abiertas. Los cafés de la playa estaban llenos de gente y el aire olía a café recién tostado y pan tostado. «¿Qué vas a hacer?». Finalmente rompió él. «Silencio. Primero, voy a comer», dije, «y luego hablaremos». Caleb sonrió.
ligeramente, no era una risa, pero la sonrisa era genuina. El porche blanco recorría la costa. El océano Pacífico brillaba con destellos plateados bajo el sol, el cielo aquí era de un azul tan profundo que casi parecía violeta y nubes esponjosas flotaban en el horizonte como algodón recién lavado. Bajé un poco la ventanilla, el aire cálido me golpeó la cara trayendo consigo el aroma a sal y la brisa marina, por primera vez en 3 años. Pude respirar hondo, era libre. La tía Marta vivía en una hermosa casa de estilo español con paredes encaladas. Un enorme arbusto de bugambilla crecía junto a la puerta, cargado de brillantes flores rosas. Una ráfaga de viento hizo que docenas de pétalos cayeran al suelo, formando una vibrante alfombra. Caleb aparcó el coche, empujé la puerta para abrirla y antes de que mi pie tocara la entrada, oí una voz fuerte y enérgica desde dentro: «Mi chica está aquí». La puerta principal se abrió de golpe. La tía Marta llevaba un delantal floreado, guantes amarillos para lavar platos y el pelo recogido en un moño desordenado. Su sonrisa era tan anchas que apenas cabían en su cara. Había envejecido considerablemente desde mis recuerdos de ella. Profundas arrugas enmarcaban sus ojos y canas salpicaban su cabello, pero sus ojos eran exactamente los mismos. Brillaban cuando me miraba como si yo fuera su propia hija. «Tía Marta», grité desde la puerta, sintiendo al instante un nudo en la garganta. «Oh, mi dulce niña», corrió hacia mí y me abrazó con tanta fuerza que casi me rompí los huesos. El agua de sus guantes de cocina me manchó la espalda, pero a ella no le importó, me apretó contra su pecho, apoyando la barbilla sobre mi cabeza. «¿Por qué no eres más que huesos? Ese bastardo no te dio de comer», intervino Caleb desde atrás. «Mamá, estoy seguro de que siempre tenía al menos un plato de sopa». «Cállate la boca», ladró, negándose a soltarme y golpeando el brazo de su hijo. «¿Qué sabes tú?». Miro a mi niña y veo que ha pasado por un infierno. «Te dije que ese hombre era un canalla». «Bueno, mamá, ni siquiera lo has visto cara a cara». «Cara, no necesito hacerlo». La tía Marta se apartó un poco para cortarme la cara con ambas manos, examinándome de pies a cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Solo tengo que mirar los ojos de mi niña». La luz en los ojos de mi Caroline se apagó. Hace 3 años, en FaceTime, todavía estaba ahí, ahora se ha ido. Me quedé paralizada. Me escocían los ojos y casi me echó a llorar allí mismo. En la entrada, me metió en la casa hablando sin parar. «Tengo el estofado a fuego lento». Fui al mercado de agricultores a primera hora de la mañana y conseguí el mejor corte de carne. Y te horneé unos bizcochos de suero de leche calientes, igual que la receta de tu madre. La primera tanda se quemó un poco, pero la segunda salió perfecta. Dime si te gustan». La cocina estaba llena de vapor. 2 ollas grandes burbujeaban en la estufa. Cebollas y ajos en rodajas estaban sobre una tabla de cortar. Se lavaban verduras en el fregadero, y un ramo de lirios frescos estaba en el alféizar de la ventana. Toda la habitación irradiaba un reconfortante aroma doméstico, que me sentía abrumada por la emoción. Me quedé en la puerta de la cocina viendo a la tía Marta ir y venir. De repente, recordé a mi madre. A mamá también le encantaba usar delantales floreados. Tarareaba mientras cocinaba. Manejaba 2 ollas a la vez y me pedía que le pasara la sal o la pimienta mientras revolvía. Cuando murió, yo tenía 12 años y ni siquiera sabía freír un huevo. Después de casarme con Jonathan, mi suegra se quejó de que mi gusto era demasiado soso, que no sabía cómo organizar una cena como es debido, que mi presencia en los eventos de su club de campo la avergonzaba. Pasé meses aprendiendo. Aprendí a elaborar menús gourmet, a memorizar maridajes de vinos y a gestionar su calendario social a la perfección. Y nunca recibí una sola palabra de elogio. La madre de Jonathan solía decir: «Esto es etiqueta básica de la sociedad, no esperes una ronda de aplausos». Y Jonathan solía decir: «Un organizador de eventos podría hacer lo mismo, esto es simplemente que estás haciendo tu parte». Lo había estado escuchando durante 3 años seguidos. «Vamos, siéntate». La tía Marta me puso delante un tazón humeante de rico caldo de res. «Toma un poco de este té de manzanilla caliente para que te sientes mejor. El asado estará listo en un minuto». Tomé el tazón y di un sorbo. Estaba hirviendo, pero el sabor era increíble. Absolutamente delicioso. Luego llegó el plato principal. La carne se deshacía con solo mirarla, desprendiendo un aroma profundo y sabroso que me hizo la boca agua. Era exactamente el sabor que recordaba. El sabor de la comida de mi madre. «Está delicioso». Se sentó frente a mí,
apoyando el rostro entre las manos, mirándome con los ojos brillantes. «Qué rico», dije, con la voz temblorosa mientras sostenía el plato. Justo como lo hacía mamá, se quedó en silencio un segundo, con los ojos enrojecidos. Extendió la mano y me acarició el cabello con una ternura increíble, como si tocara un tesoro que creía perdido para siempre. «Si te gusta, come todo lo que quieras, a partir de hoy, la tía te lo cocinará todos los días». Caleb estaba sentado en una silla a un lado, observándonos, con una leve sonrisa en las comisuras de los labios. Acercó su plato, cogió una galleta caliente, la empapó en la salsa y no dijo ni una palabra. El sol entraba a raudales por las persianas, pintando franjas doradas. Sobre las baldosas de terracota del suelo, la pesada olla seguía hirviendo a fuego lento en la estufa. El aire olía a carne asada contundente mezclada con el ligero aroma floral de los lirios. Terminé mi té caliente. Me recosté en la silla y solté un largo suspiro. Sentí calor en el estómago y también en el corazón, por primera vez en 3 años. La palabra hogar dejó de ser un frío bloque de hormigón y se transformó en un lugar cálido. Mi teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de texto de otro número desconocido. «Es Britney, sé que no quieres responder, pero tengo que decirte algo. Esa noche, no tenía ni idea de que eras la hija de Warren Sinclair. Si lo hubiera sabido, jamás habría hecho esas cosas. ¿Podría darme la oportunidad de disculparme en persona?» Me quedé mirando el mensaje durante 3 segundos y sonreí levemente. No tenía ni idea. Si lo hubiera sabido, jamás habría hecho esas cosas. Es decir, ¿cómo creía que yo no era hija de un director ejecutivo multimillonario? Pensaba que pisotear a una mujer sin recursos era un derecho divino, por eso se sintió justificada al sentarse en el asiento del copiloto, sonriéndome y diciéndome: «Cariño, haz sitio». Por eso le pareció bien enviarme mensajes de texto presumiendo de haber pasado la noche con mi marido. Por eso pensó que era una idea brillante robar unos pendientes de perlas del joyero de su esposa para lucirlos en una gala. Sintiéndome como el ganador absoluto, hice una captura de pantalla y se la envié a mi padre junto con el texto: «Papá, ¿te parece una respuesta humana?». Warren Sinclair respondió al instante: «Ella dice que, como no sabía quién eras, consideraba que acosar a una mujer pobre y sin contactos era lo más natural del mundo». Y 3 segundos después, añadió: «Entendido, para mí está clarísimo». Bloqueé el número de Britney y puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. La tía Marta asomó la cabeza por la puerta de la cocina. «Caroline, las galletas están listas. Cómelos antes de que se enfríen». Me levanté, fui a la cocina y agarré la cesta dorada humeante. Miré a la tía Marta. «¿Puedo venir aquí y aprovecharme de la situación a menudo?». Se quedó paralizada, y luego estalló en carcajadas, cerrando los ojos con fuerza hasta que formaron 2 pequeñas medias lunas. «¿Qué quieres decir con parásito? Esta es tu casa. Puedes venir cuando quieras y quedarte todo el tiempo que desees». Caleb intervino desde el comedor: «Mamá, ni siquiera ha dicho si se queda». «Cállate la boca». La tía Marta y yo gritamos exactamente al mismo tiempo, nos miramos y estallamos en carcajadas. Caleb se encogió de hombros, levantó las manos en señal de falsa rendición y volvió a mojar su galleta en la salsa. El hijo nos bañó a los 3, envolviéndonos en una calidez perezosa y feliz, pero a 2000 metros de distancia, en la lujosa mansión de la familia Caldwell en los suburbios de Chicago, el apocalipsis se estaba desarrollando. Jonathan regresó del hotel, pero no entró. Estuvo sentado en su coche tanto tiempo que su chofer lo miró con preocupación varias veces. «Señor Caldwell, ya estamos aquí». Levantó la vista hacia la fachada de la casa. Las luces del porche estaban encendidas. El BMW rojo de su madre y el Audi negro de su padre estaban aparcados en la entrada de la casa. Con los motores fríos, estaban en casa. Abrió la puerta del coche. En cuanto su pie tocó el pavimento, sus piernas temblaron con tanta violencia que casi se cayó de bruces. Se apoyó en el marco del coche, respiró hondo y caminó hacia la entrada. Cuando introdujo la llave en la cerradura, la puerta se abrió de golpe desde el interior. Su madre, Margaret Caldwell, vestía pijama con una bata de seda echada de forma un tanto descuidada por encima. Tenía el pelo hecho un desastre y el rostro contraído como si acabara de ser agredida físicamente. «Entra aquí», le dijo, agarrándolo del brazo y arrastrándolo hacia adentro, susurrando con un tono agudo y frenético que sonaba como el estruendo previo a una erupción volcánica: «Tu padre te está esperando en la sala de estar. El tío Frank está aquí».
el tío Gary también, tu cuñado, y toda la junta directiva están aquí. Jonathan entró en el vestíbulo y vio a toda la familia reunida en la sala de estar. Su padre, Douglas Caldwell, estaba sentado en el sofá del centro, con el rostro pálido, bebiendo un vaso de whisky escocés puro. Su ordenador portátil estaba abierto sobre la mesa de centro, mostrando un gráfico en desplome de los futuros de las acciones de su empresa. El tío Frank, el director financiero, caminaba de un lado a otro junto a la ventana, gritando intensamente en una teleconferencia con los abogados de la empresa y una firma de gestión de crisis. El tío Gary, el director de operaciones, se inclinó sobre la mesa de café, subrayando frenéticamente las cláusulas de sus contratos de préstamo pendientes, con las manos visiblemente temblorosas. Su cuñado no dejaba de actualizar la pantalla de su teléfono en un rincón. El resplandor de la pantalla iluminaba un rostro paralizado por el pánico. Sobre la mesa de centro de cristal había una pila de documentos. El encabezado de la página superior decía, sellado por el Departamento Legal de Sinclair Holdings, aviso de terminación de la cooperación comercial. Siéntate, ordenó Douglas Caldwell, señalando el sofá frente a él. Jonathan se acercó y se desplomó sobre los cojines. La sala permaneció en un silencio sepulcral durante unos 5 segundos. Entonces Margaret Caldwell estalló. Caroline es la hija de Warren Sinclair, nos ocultó esto durante 3 malditos años, se casó contigo y no dijo ni una sola palabra, nos tendió una trampa, esto es una trampa. Ocultó deliberadamente quién era solo para vernos hacer el ridículo. Cállate, rugió Douglas Caldwell. La voz de Margaret se cortó al instante. Douglas rara vez se involucraba en las operaciones diarias de la empresa de su hijo, pero cuando perdía los estribos, nadie en esa casa se atrevía a contradecirlo. Aplastó su cigarrillo en el cenicero y miró fijamente a su hijo. En esa cena, que dijo exactamente Warren Sinclair delante de todos, industria, la voz de Jonathan sonó tan ronca que apenas se entendía. Primero, que Sinclair Holdings anula inmediatamente todos los contratos con Caldwell Construction. Segundo, que cualquiera que haga negocios con nosotros sufrirá las consecuencias. Tercero, hizo una pausa, bajando la mirada al suelo. Tercero, que Caroline volaba a San Diego. Otro silencio letal asfixió la habitación. El tío Gary abrió un ojo y lentamente formuló la pregunta mortal. Jonathan, ¿sabes cuánto efectivo le queda a la empresa para sobrevivir? Jonathan levantó la vista, pero no respondió. Su tío levantó 3 dedos. 3 meses. Si Sinclair Holdings retira sus inversiones y el resto de los socios anulan sus contratos por temor a un efecto dominó, tenemos 3 meses hasta la bancarrota total. El tío Frank intervino, con voz grave y furiosa. De camino hacia aquí, recibí 3 llamadas. Los directores ejecutivos de Midwest Materials, Gera Eisen Logistics y Shoreline Cement. Todos llamaron para preguntar qué demonios pasó esta noche en la gala. Se aclaró la garganta. Todos pusieron nuestras cuentas bajo revisión inmediata. El cuñado finalmente levantó la vista de su teléfono y giró la pantalla para mostrarle a Jonathan. Mira esto, los chats grupales de la industria de la construcción están explotando. Alguien filtró el audio de la cena. Toda la ciudad lo sabe. En la pantalla había un grupo de chat titulado Asociación de Constructores de Chicago. Los mensajes llegaban uno tras otro. ¿Viste las consecuencias de la gala Sinclair? Caldwell ha estado mintiendo sobre los antecedentes de su esposa a los inversores. Escuché que la SEC podría investigar sus inversiones Ángel. Su secretaria llevaba las joyas de la difunta SRA. Sinclair, una pesadilla total de relaciones públicas, volatilidad de liderazgo en su máxima expresión. La construcción de Caldwell es tóxica ahora. Retiraremos nuestras cuentas a primera hora de mañana. No le importaba su propia esposa. Por supuesto que no le importaba. Solo le importa él mismo. Jonathan leyó los mensajes en la pantalla, palabra por palabra, como si leyera su propia sentencia de muerte. Margaret no pudo contenerse más y se levantó de su silla de nuevo. ¿Qué saben ellos? La tratamos bien, le dimos un techo, financiamos toda su vida, estilo de vida, durante 3 años, no movió un dedo para ganarse la vida. ¿Qué más quería, mamá? La voz de Jonathan sonaba tan débil que casi se disolvió en el aire. ¿Dónde está su abrigo? Levantó la vista, tenía los ojos completamente inyectados en sangre. Su abrigo de lana, lo dejé en el asiento trasero de mi coche. Cuando la eché a la calle, se fue sin él. El vestido que llevaba era finísimo, anoche llovía a cántaros, hacía un frío que pelaba.
Estuvo parada frente a la puerta con esos malditos tacones durante 15 minutos intentando parar un taxi. El silencio volvió a reinar en el salón, todos miraron a Jonathan, viendo en su rostro una expresión de total derrota y colapso que nunca antes habían presenciado. Margaret abrió la boca, luego la cerró, quería gritar alguna justificación, pero las palabras no le salían. Douglas Caldwell encendió otro cigarrillo, dio una calada profunda, exhalando el humo por la nariz, resaltando las profundas arrugas de su rostro. Es demasiado tarde para pensar en eso ahora, dijo con voz ronca. Vos, has perdido el teléfono de Jonathan vibró, era un mensaje de un número desconocido, él lo abrió, contenía una sola línea. Señor Caldwell, soy la secretaria personal del señor Warren Sinclair. El señor Warren Sinclair me encargó que transmitiera un mensaje. La dirección de la señorita Caroline en San Diego es. Jonathan miró fijamente esa dirección durante un largo rato. Luego dejó que el teléfono se le resbalara de las manos, apoyó la cabeza en los cojines del sofá y cerró los ojos. Nadie habló. El reloj de pie del pasillo seguía funcionando, como un martillo que clava clavos en el ataúd de una familia que ya se había resquebrajado. Margaret finalmente murmuró entre lágrimas, hijo, y si compras un billete y vuelas a San Diego para encontrarla, pídele perdón en persona, las mujeres tienen corazones tiernos, si lloras un poco, cállate la, boca. El rugido de Douglas Caldwell hizo vibrar los vasos que estaban sobre la mesa. ¿Crees que eres intocable? ¿Crees que tu hijo es el rey del universo? Pisoteaste a esa chica durante 3 malditos años y crees que unas cuantas lágrimas de cocodrilo harán que te perdone mágicamente. Margaret, pálida y sonrojada a la vez por la pura vergüenza, tembló, se desplomó en el sofá y rompió a llorar, cubriéndose la cara con las manos, pero no lloraba por Caroline, ella lloraba por sí misma, lo hacía por la familia, por la empresa. ¿Cómo iba a saber yo que su padre era Warren Sinclair? Si me lo hubiera dicho, la habría puesto en un pedestal, me lo ocultó a propósito, y ahora es mi culpa. Douglas ni siquiera la miró, mantuvo la mirada fija en su hijo. Transcurrió mucho tiempo antes de que pronunciara sus últimas palabras. El mayor error que he cometido en mi vida fue no poner en orden esta, casa. Tu madre escupió su veneno y yo miré hacia otro lado, hiciste el ridículo y te comportaste como una basura. Y yo fingí que no pasaba nada. Esa chica entró en nuestra casa hace 3 años y nunca le pregunté si había pagado la deuda que nuestra familia tiene con ella. No podríamos devolverlo ni aunque viviéramos 100 años. Jonathan no dijo nada. Tenía la mirada fija en la copia del acuerdo de divorcio que reposaba sobre la mesa de centro. Era el documento que los abogados de Sinclair Holdings le habían enviado por mensajero al amanecer. 13 páginas, los había leído de principio a fin. Cada página era como un cuchillo retorciéndose en una herida. En la tercera página había un número, tuvo que leerlo 3 veces para creerlo. Representaba el 12% del valor total actual de Caldwell Construction multiplicado por 3. En la cuarta página figuraba un inventario de 7 piezas de joyería. Cada artículo figuraba con su número de serie, una fotografía y una tasación oficial. Solo los pendientes de perlas fueron tasados en $150,000. $150,000. Recordaba cómo Britney los exhibía justo delante de sus narices, y recordó a su madre revolviendo el joyero de Caroline, burlándose, nunca usas estas cosas, deja que las use a alguien que de verdad las aprecie. En la quinta página figuraba un registro meticulosamente detallado de las pruebas de su infidelidad durante el matrimonio. Fechas, ubicaciones, capturas de pantalla de cámaras de seguridad, registros de hoteles, cada detalle documentado al minuto. De repente, recordó un detalle de su noche de bodas, salió apresuradamente, alegando haber recibido una llamada urgente. Cuando regresó, Caroline seguía sentada en el borde de la cama, la lámpara de la mesilla de noche seguía encendida. ¿Por qué sigues despierto? Él se lo había preguntado. Te estaba esperando. Ella le había sonreído levemente. No me esperes. Había dicho, no me esperes nunca más. Ella asintió y dijo, de acuerdo, y desde ese día en adelante, ella nunca más volvió a esperarlo. Todas las noches, cuando llegaba a casa, las luces del salón estaban apagadas. Lo único que permanecía encendido era una pequeña luz nocturna sobre su mesita de noche. Ella estaría dormida, acurrucada junto a ese tenue resplandor, mirando hacia la ventana, de espaldas a la puerta. Nunca le había prestado atención a esa luz,
Ahora comprendía que no se trataba solo de una lámpara, era la prueba de que se había quedado despierta esperándolo. Cada noche que esa luz estaba encendida, gritaba, te estoy esperando, y cada mañana, cuando sonaba, significaba, no vales la pena. Esa misma mañana, Jonathan compró un billete de avión a San Diego, no se lo contó a nadie, salió de casa a las 3 de la madrugada con una sola maleta y condujo solo hasta el aeropuerto O'Hare. Mientras salía en coche de su elegante barrio, su mente divagó hacia aquel restaurante destartalado de Cicero, donde la había llevado en su primera cita. Había cerrado hacía años. Un cartel descolorido de se alquila ondeaba al viento contra las rejas metálicas derribadas. Recordaba aquel día. Se sentó frente a él, comiendo una hamburguesa grasienta y barata, sonriendo y diciendo, esto está buenísimo. En aquel entonces, él pensaba que ella era una mujer fácil de complacer. Ahora se dio cuenta de que no era porque la hamburguesa estuviera buena, era porque, cuando estaba con él, incluso un plato de comida rápida barata le sabía a comida de un restaurante con estrella Michelin, y él mismo había echado a esa mujer, la mujer que pensaba que todo en él era divino, a la calle, abandonándola a la lluvia y al viento, sin siquiera dejarle un abrigo para que no pasara frío. El avión aterrizó en San Diego a las 9 de la mañana, hora local, salió de la terminal, alzó la vista hacia el cielo de un azul imposible y sintió una oleada de vértigo. Chicago estaba sumida en el crudo invierno, pero aquí en el sur, el clima se sentía como en verano. Ella permanecía de pie bajo el gélido viento de diciembre, vestida con un vestido fino, mientras que él sentía un frío aterrador que le penetraba todo el cuerpo a pesar del sol. Tomó un taxi y le mostró al conductor la dirección que le había facilitado la secretaria de Warren Sinclair. Su madre, Margaret, se lo había enviado por mensaje de texto con 3 mensajes llenos de signos de exclamación. Encuéntrala, haz lo que sea necesario, suplícale, llora si tienes que hacerlo, prométele todo lo que tenemos con tal de recuperarla. Jonathan vio los mensajes pero no respondió. Introdujo la dirección en su GPS, cerró la aplicación de mensajería. Se recostó en el asiento y contempló la ciudad bañada por el sol. Las calles estaban bordeadas de palmeras, arquitectura colonial española y balcones rebosantes de flores de colores vivos. Una ciudad relajada, vibrante y pacífica, un marcado contraste con el páramo desolado que actualmente le consume el pecho. El taxi se detuvo frente a un pequeño y elegante hotel boutique, entró en el vestíbulo, la iluminación era cálida y acogedora. De repente recordó que Caroline odiaba la oscuridad, por eso siempre dejaba esa lucecita nocturna en su mesita de noche. Durante 3 años, ella dejó una luz encendida para él, y ni una sola vez, se detuvo a mirarlo. Se acercó a la recepción. Disculpe, estoy buscando a un huésped. Su nombre es Caroline Sinclair. El conserje levantó la vista y lo observó durante un par de segundos. El hombre tenía un aspecto patético, tenía la camisa arrugada, los ojos inyectados en sangre y desprendía un aura de pura desesperación tras una noche de insomnio en un avión. El empleado vaciló un instante, luego negó con la cabeza con cortesía ensayada, lo siento, señor, debido a la política del hotel, no podemos proporcionar información sobre nuestros huéspedes. Jonathan abrió la boca para replicar, pero se tragó las palabras. Sabía que armar un escándalo era inútil. Se dio la vuelta, arrastró los pies hasta un sofá en la esquina del vestíbulo y se sentó, apoyando los codos en las rodillas y escondiendo el rostro entre las manos. Parecía una gárgola abandonada. Pasaron las horas, 8, 9, 10 horas, el hotel rebosaba de vida. Los huéspedes arrastraban sus maletas por el suelo, los turistas tomaban café en el desayuno, las familias se dirigieron a la playa. Nadie prestó atención al hombre que estaba en la esquina desmoronándose. A las 10:30, sonó el ascensor. No era el vagón principal de pasajeros, sino un ascensor privado para los dulces. La puerta se abrió corrediza y una mujer salió. En el instante en que Jonathan levantó la vista y la vio, todo su cuerpo se convirtió en piedra. Era Caroline, pero al mismo tiempo, no era la Caroline que él conocía. Llevaba pantalones holgados de color crema y una blusa de seda azul celeste. Llevaba el pelo recogido en una coleta suelta y desenfadada, no llevaba ni una pizca de maquillaje. Bajo el sol del sur, su piel irradiaba un brillo natural y saludable. Colgando de su hombro llevaba una bolsa de lona de la que asomaban una baguette recién hecha y un manojo de lavanda envuelto en papel craft marrón. Tenía un aspecto deslumbrante.
Era tan increíblemente hermosa que Jonathan casi no la reconoció. En sus recuerdos, Caroline era una sombra vestida con colores apagados que se acurrucaba en un rincón del sofá de la sala de estar de su casa en Chicago, tratando de no estorbar a nadie. Ella nunca se reía a carcajadas delante de él, nunca le dijo, hoy me siento tan feliz, nunca se quejó de nada, nunca exigió que se complacieran sus caprichos, nunca la había visto así, libre, relajado, radiante, con aroma a pan recién hecho, flores y sol. ¿En qué clase de infierno la había encerrado durante 3 años? Finalmente, lo comprendió de verdad. Caroline salió del ascensor y caminó unos pasos hacia la entrada principal. Entonces se detuvo y lo miró. Jonathan se levantó del sofá. Sentía las articulaciones como si estuvieran oxidadas a gritos. Dio 2 pasos torpes hacia ella, moviendo los labios secos. Su garganta, áspera como papel de lija, dejó escapar un sonido quebradizo. Carolino. Ella lo miró sin decir una palabra, sin retroceder, se mantuvo firme, sujetando su bolsa de la compra, con una expresión tan serena como la superficie de un lago en calma. Parece que has estado despierto toda la noche, dijo ella. Su tono era tan intrascendente como si le preguntara la hora a un desconocido en la calle. ¿Ya desayunaste? Jonathan era de Dumbledore, esperaba que ella le gritara, lo insultara, se diera la vuelta y le dijera que se pudriera en el infierno. Durante el vuelo, se había imaginado 1000 escenarios apocalípticos, pero jamás imaginó que lo primero que ella le preguntaría sería si había desayunado. No, no. Entonces siéntate. Caroline señaló una de las mesas de la cafetería del hotel y se sentó. Jonathan se acercó como un robot y se sentó frente a ella. Un camarero le trajo el café que había pedido. Y un plato de tostadas. Caroline tomó un sorbo de café y deslizó el plato de tostadas hacia él. Comer. Jonathan se quedó mirando la tostada, un nudo enorme se le formó en la garganta. Cogió un trozo de pan y le dio un mordisco, masticando durante lo que le pareció una eternidad antes de conseguir tragarlo. El pan estaba fresco, pero a él le sabía a ceniza. Línea de pelo, lo siento mucho. Finalmente lo obligó a marcharse, su voz era tan débil que casi quedaba ahogada por la música ambiental del hotel. Dejó la taza sobre el platillo y lo miró fijamente con una mirada penetrante. Perdón, ¿por qué exactamente? Todo. Jonathan dejó caer la tostada, apoyó ambas manos sobre la mesa y entrelazó los dedos, apretándolos con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Te eché a la calle anoche, fui un canalla por ignorarte estos 3 años, yo era un bastardo. Todo lo que Britney dijo e hizo a mis espaldas y mi fracaso al no impedirlo, es mi, culpa. Caroline lo interrumpió, apartó la taza. Cogió una servilleta de lino y se secó discretamente las comisuras de los labios. Cada uno de sus movimientos irradiaba tal elegancia y serenidad que Jonathan sentía que estaba frente a un completo desconocido. ¿Crees que te pedí que te sentaras a escuchar tus disculpas? Los labios de Jonathan temblaron, pero no pudo emitir ningún sonido. Aceptó sus disculpas. Caroline dobló la servilleta perfectamente por la mitad. Pero la deuda que me debes de los últimos 3 años no se salda con una simple disculpa. Metió la mano en su bolso de lona, sacó un sobregrueso de papel manila y lo deslizó por la mesa hacia él. Ábrelo. Jonathan se quedó mirando el sobre. Su pulso latía con tanta violencia que apenas podía abrir la solapa. Sacó una pila de documentos. En primer lugar estaba el acuerdo de divorcio, en la esquina inferior derecha. Ya estaba estampada la impecable firma de Caroline Sinclair. Debajo había cientos de páginas de extractos bancarios, declaraciones financieras e informes de tasación oficiales. Léelo con atención, dijo Caroline, recostándose en su silla y apoyando un brazo sobre la mesa con el mismo tono que usa un director ejecutivo para presentar un informe trimestral de ganancias. En cuanto a la división de bienes, mis abogados lo han explicado todo con mucha claridad. En resumen, hay 3 cosas. Jonathan la miró, aferrándose a los papeles que se le resbalaban de las manos sudorosas. En primer lugar, todas y cada una de las joyas que me dejó mi difunta madre, incluidos los pendientes que Britney lució en la gala de anoche, deben ser devueltas en un plazo de 3 días, si falta incluso una sola pieza. Mi equipo legal lo demandará por su valor actual de mercado, más daños punitivos multiplicados por 3. Y en cuanto a su secretaria, mi equipo legal está presentando una demanda civil devastadora contra ella por apropiación indebida y malversación de bienes. Tenemos las grabaciones de seguridad, para cuando mis abogados terminen con ella.
estará en bancarrota y vetada de todas las oficinas corporativas de Chicago. Hizo una pausa para tomar otro sorbo de café. Mis abogados han estado redactando esto discretamente durante un mes. Anoche fue justo el empujón final que necesitaba para firmarlo. En segundo lugar, las inversiones ángel que realicé en Caldwell Construction no fueron regalos, se estructuraron a través de empresas fantasma en forma de pagarés convertibles. Dado que Sinclair Holdings rompió públicamente sus vínculos con ustedes anoche, su empresa se encuentra ahora en situación de incumplimiento técnico de sus convenios financieros. Mi equipo legal está iniciando oficialmente hoy mismo el proceso de conversión inmediata de esos pagarés. Voy a adquirir el 51% del capital social de su empresa. Jonathan pasó las páginas y volvió a ver el número. Su rostro tenía el mismo color que el mantel. Era el equivalente al 12% del valor total de Caldwell Construction multiplicado por 3. No puedo pagar esto. No importa si no puedes pagar. Está bien, terminó su frase con una frialdad gélida. Puedo quedarme con el capital. Con ese porcentaje, exijo un puesto en el Consejo de Administración. Así que, señor Caldwell, no olvide dejarme una silla vacía en su próxima reunión de la junta directiva. Jonathan se quedó sentado con la boca abierta, completamente mudo, no se dejó paralizar por el dinero, le aterrorizaba la forma en que ella le hablaba, se sentó frente a él, inmaculada, educada, invulnerable, como si estuviera negociando los términos de un contrato. Con un proveedor cualquiera, no había odio en sus ojos, pero tampoco la más mínima chispa de amor. Solo una gélida determinación de hacerle pagar hasta el último centavo por todo lo que le debía. Y en tercer lugar, Caroline se levantó y miró la cuenta que descansaba sobre la mesa, abrió su bolso, sacó un billete de $5 y lo colocó junto al plato. Tu madre me quitó muchas cosas, no solo esos pendientes de perlas. El inventario completo se encuentra en el apéndice de la página 4. Las joyas que se llevó. Las piezas que regaló, las que perdió. 7 objetos en total, fueron regalos de mi madre, 7 piezas con un valor de mercado de poco más de $400,000, no voy a exigir un multiplicador para esos. Simplemente devuélveme su valor tasado. Tomó su bolso de mano, acomodó la baguette y el ramo de lavanda, y miró al hombre que se encogía en su silla. Durante los últimos 3 años, dijiste, no me esperes. Exactamente 312 veces, la voz de Caroline bajó a un susurro que solo él pudo oír. Ahora es mi turno. Jonathan hizo una pausa por una fracción de segundo y lo miró fijamente a los ojos. Jonathan, no me esperes. Dicho esto, dio media vuelta y caminó hacia la salida. Sus sandalias planas de cuero resonaban con seguridad y firmeza contra el suelo de mármol del vestíbulo. Sin vacilar ni un milímetro, Jonathan se levantó de un salto, intentando seguirla. Pero sentía los pies clavados al suelo con tornillos invisibles. Miró los papeles del divorcio sobre la mesa. Allí estaba su firma, escrita con claridad y con tanta fuerza que casi rasgó el papel. Mirando esa tinta, Jonathan finalmente comprendió la colosal magnitud de su propia patética insuficiencia como ser humano. Para cuando logró salir tambaleándose por la puerta principal del hotel, el Porsche blanco de Caleb ya se había incorporado al flujo del tráfico en la soleada carretera costera. Caroline iba sentada en el asiento del pasajero con la ventanilla bajada. El viento agitaba su cabello suelto alrededor de su cara. Se giró hacia el conductor para decirle algo y una brillante y amplia sonrisa iluminó su rostro. Jonathan solo había visto una sonrisa así una vez, el día de su boda, cuando finalmente llegó en medio de la tormenta de nieve, pero esa sonrisa no había sido de alegría, había sido una sonrisa de resignación, lo que significaba, bueno, no importaba. Se quedó allí, en la entrada del hotel. La cálida brisa californiana ondeaba su camisa, apretaba entre sus manos los papeles arrugados y empapados de sudor del divorcio. La batería de su teléfono estaba agotada, pero incluso si funcionara, ¿a quién demonios podría llamar? Si llamaba a Caroline, no contestaría. Si llamaba a su madre, Margaret gritaría histéricamente, exigiéndole que volviera a gatear de rodillas. Se quedó de pie bajo el abrasador sol del sur y tembló de frío. Horas después, tras vagar aturdido y registrarse en una aséptica habitación de hotel de 5 estrellas con vistas a la bahía, Jonathan Caldwell se sentó en el borde de un colchón tamaño king. Las páginas del acuerdo de divorcio estaban esparcidas sobre la colcha. Sostenía un bolígrafo en su mano, la punta se cernía sobre el papel, congelada en el aire. Quería escribir algo, quería escribir, perdóname,
Quería escribir, podrías darme otra oportunidad. Quería escribir, te juro que cambiaré, pero al final, no escribió absolutamente nada, porque finalmente se había dado cuenta de la gran verdad, en los últimos 3 años. No era que no le hubieran dado oportunidades, era que, cada vez que una oportunidad llamaba a su puerta, él había elegido activamente aplastarla bajo su talón y mirar hacia otro lado, tiró el bolígrafo a un lado, recogió los papeles, los metió en el cajón de la mesita de noche y apagó la luz. Fuera de la ventana, San Diego brillaba intensamente con su sol eterno, pero en el fondo, sabía que no importaba cuán brillante brillara el mundo exterior, la luz en su vida se había extinguido para siempre, y la mujer que había sido el faro de su existencia, la única que alguna vez había iluminado su camino, ahora estaba al otro lado de la ciudad, saboreando un plato caliente de estofado casero en una casa llena de vida. Rodeada de gente que realmente se preocupaba por ella. Nunca más tendría que dejar una lámpara encendida para él porque ella era el sol mismo y ese sol jamás lo calentaría.